Y yo quiero iniciar esta enseñanza con un versículo que está en Mateo 6:33. Me faltó una diapositiva, la primera, la portada. Por encima de mi voluntad, por encima de mi voluntad. Y quiero iniciar en Mateo 6:33, que dice así: busquen el reino de Dios por encima de todo. Di conmigo: por encima de todo. Yo quiero escucharlo, no se me duerma por el frío. Ya le vamos a quitar un poquito el frío, que esto para una nevera. Por encima de todo. Di conmigo: por encima de todo. Así es. Busquen el reino de Dios por encima de todo. Lo demás, por encima de todo lo demás, y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesitan. Por encima de cualquier cosa, Dios nos está diciendo aquí: busca mi reino. Y cuando hablamos del reino de Dios, estamos hablando de Él mismo, la esencia de Dios, la voluntad de Dios, el plan de Dios. El reino de Dios está asociado a la voluntad de Dios, al plan de Dios para tu vida, a la esencia de Dios, al carácter de Dios. Y esto habla de que por encima de mi voluntad, de mis deseos, de mis planes, de mis metas, por encima de la riqueza, por encima del reconocimiento, Dios nos está haciendo una invitación en Mateo, y es a buscar primero el reino de Dios. Porque hay veces estamos tan enfocados en la añadidura, en lo que Él nos va a dar, ¿sí? Este versículo, en otra versión, en Reina Valera, dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Y hay veces estamos muy enfocados en esas cosas que Dios va a añadir y nos va a dar, ¿sí? Y podemos hacer referencia a las bendiciones, a nuestros deseos, y nos olvidamos del reino de Dios, y nos olvidamos de lo que está primero, de lo que es prioridad. Y en Mateo 6:9 está Jesús con sus discípulos, y Él les enseña a orar y les dice, ¿sí? Pues oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Súper curioso, ¿sí o qué? Que esto que queda registrado en la Biblia, de cuando Jesús le dice a sus discípulos cómo deben de orar, qué deben de pedir, les dice: y oren de esta manera: venga tu reino, hágase tu voluntad. El reino de Dios está asociado a la voluntad de Dios, a lo que Él quiere, a lo que Él anhela para ti. Y en Romanos 14:17, ¿quiénes trajeron la Biblia? Yo quiero ver esas Biblias alto, alto. Muéstrame tu Biblia. Y yo le creo. Vamos a abrir Romanos 14:17. Ahí rápidamente. No crean que vamos a tener todos los versículos allá, porque entonces ¿para qué traer la Biblia? ¿Sí o qué? Romanos está en el Nuevo Testamento.
Mateo, Marcos, Lucas, Romanos. Alza tu mano ahí cuando tengas Romanos 14, 17. Bien, súper. Aquí está Pablo y Pablo le está hablando a los romanos y les dice: pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos, sino de llevar una vida de bondad, de paz y alegría en el Espíritu. En pocas palabras, aplicando esto a nuestro contexto de hoy en día, Dios nos está hablando a través de la vida de Pablo y nos está diciendo: el reino de Dios no se trata de lo que tú puedes obtener para saciarte, como la bebida o la comida. El reino de Dios se trata de llevar una vida de bondad, de paz y alegría en el Espíritu Santo. O sea, de llevar, el reino de Dios se trata de llevar una vida que le agrada a Dios, de llevar una vida que honra a Dios, de llevar una vida que porta la luz de Dios. Y esto se asocia a la bondad de Dios, a la paz que solo Dios nos puede dar, al gozo, a la alegría que Dios trae a nuestra vida. Entonces el reino de Dios no se trata de lo que yo puedo obtener de Dios. Se trata de vivir bajo la voluntad de Dios, que trae para mi vida plenitud y trae la añadidura o las bendiciones. Porque el reino de Dios habla del gobierno de Dios sobre mi vida. Cuando yo busco el reino de Dios, primero que cualquier otra cosa, yo estoy buscando la voluntad de Dios para mi vida. Estoy buscando que Él gobierne sobre mi vida. Entonces yo no gobierno mi vida según mis emociones y mi voluntad. Por eso, por encima de mi voluntad, yo busco la de Dios. Cuando hablamos de la voluntad de Dios y qué es la voluntad de Dios, entonces una de las formas fáciles de entender esto es que la voluntad de Dios es lo que Dios aprueba. Porque lo que Dios no aprueba no tiene nada que ver con su voluntad, está lejos de Él. O sea que la voluntad de Dios tiene que ver con lo que agrada a Dios, tiene que ver con la esencia de Dios, tiene que ver con el carácter de Dios. Y muchas veces estamos tan enfocados en las bendiciones que Dios nos puede dar que perdemos de vista la voluntad de Dios y el propósito de Dios. Y seríamos inmaduros si solamente nos enfocáramos en buscar el favor de Dios o la bendición de Dios sin la voluntad de Dios. Y muchos estamos buscando la bendición de Dios, y yo me incluyo. O sea, no está mal desear la bendición de Dios, que Dios bendiga nuestro trabajo, que Dios bendiga la U, que Dios bendiga tu proyecto, tu emprendimiento. ¿Dónde están los emprendedores? ¿Dónde están los empresarios? ¿Dónde están los que están esperando que llegue? Que llegue el esposo o la esposa. ¿Dónde están? Alce la mano y eche ojo. ¿Cierto? No está mal anhelar esas cosas que son bendiciones o son materiales. El problema es cuando tú enfocas tu vida solamente en eso y pierdes de vista la voluntad de Dios, el reino de Dios, el plan de Dios para tu vida, porque estás tan enfocado en solamente saciar un deseo, una necesidad, o buscar lo que otros están buscando. Y sabes, las redes sociales nos van a vender todo el tiempo lo que necesitamos.
ellos nos van a decir qué necesitamos, qué tiene que alcanzar usted, qué tiene que obtener usted para tener reconocimiento. Y uno a veces está ahí en Instagram y ve unos videos que la verdad a mí me da mucha risa. Yo manifesté el negocio que tengo. Manifiesta la casa de tus sueños. Manifiesta el trabajo de tus sueños. Y todo está enfocado en obtener algo material que se supone que va a traer felicidad completa a tu vida. Y eso es mentira, está completamente comprobado que la felicidad no está ligada a lo que se tiene. El día que usted se muera no se lleva nada. Y las comodidades son buenas, pero en paz y en tranquilidad. ¿Sabes? Hay veces llamamos bendición cosas que no son bendición. Pero la palabra de Dios en Proverbios 10, 20 creo que es, dice que la bendición de Dios añade riqueza y no tristeza. Y podemos hay veces estar esperando un empleo de parte de Dios, una oportunidad de negocio, y hay cosas que se presentan muchas veces en nuestra vida y se ven súper buenas. Claro, me voy a ganar un montón de dinero. No, este empleo súper bien porque me va a dar esto. Y no todo lo que brilla es oro, mijo. No todo lo que brilla es oro. Y muchas veces, por el afán de obtener algo o algún tipo de beneficios, te puedes meter en el negocio equivocado, te puedes meter en una relación solamente porque la niña se ve bonita o el niño se ve muy lindo, ¿sí? Y al final termina perdiendo. Y entonces nos damos cuenta que esa no era la bendición de Dios. O el empleo o esa oportunidad que salió, esa puerta que se abrió, donde te toca hacer algo que va en contra de la voluntad de Dios, que compromete tu integridad legalmente, o que te aparta de Dios porque te expones en tu debilidad. Se veía como el plan de Dios, porque las bendiciones vienen disfrazadas. Sí, cómo no. El mundo nos va a ofrecer muchas cosas, hay muchas cosas disponibles, pero si nosotros estamos más enfocados en la voluntad de Dios para nuestra vida, no nos vamos a dejar deslumbrar por lo que parece una bendición o un beneficio. Busquemos primero su reino y su justicia. Busquemos primero lo que le agrada a Él, lo que es bueno, lo que es agradable y perfecto, no para nuestro parecer, sino para el de Dios. Y en Romanos 12:2 me encanta, mi versículo preferido. Ya le dije a Pacho, el día que me muera, que quede en la lápida. Bueno, si yo me muero primero que Pacho, que se asegure que en la lápida me quede este versículo inscrito. Este versículo para mí es mi preferido del mundo mundial. Ahí viene Pacho, ya saben. Dice así: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Y hay veces estamos tan enfocados por lo que otros tienen, por lo que se ve cool por Instagram, por lo que hay que tener. Hay que hacerse la cirugía para tener el cuerpo que ahora es el prototipo. Yo no sé, para algunos se han dado cuenta que yo me bajé unos kilitos. Y en estos días iba por ahí en la calle y una señora se me acercó y me puso el dedo aquí. Es que se hizo la lipo. Me dio una
una risa porque no solamente me hizo esa pregunta, pero me puso el dedo aquí. Yo le dije no, para nada. Simplemente tomé la decisión de hacer cambios en mi vida por salud. Por salud. Y fue duro. El dominio propio es difícil. Pero tomé la decisión no solamente porque uno se siente mejor, sino porque también habían unas situaciones de salud que se me estaban presentando. Y dije, no, yo quiero llegar a ser abuelita fuerte y disfrutar de mis nietos. Y si no me cuido, cuando ya esté mayor, pues ya va a ser tarde. Entonces tomé la decisión. ¿Sabes? Es nuestra decisión el buscar primero lo que agrada a Dios, sin dejarnos deslumbrar por lo que todos están corriendo a buscar y obtener. Y hay muchos que están corriendo para obtener y para buscar lo que otros tienen, porque de esa manera se ve la bendición de Dios. Entonces, si yo soy bendecido, yo tengo que tener esto y lo otro. Y primero debemos de buscarlo a Él. ¿Y cómo se ve esto de buscar el reino de Dios? No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Nos podemos volver imitadores de lo que otros dicen que es bendición y que es bueno tener. Entonces pongo ese iPhone 17, yo no sé en cuál va, a 36 cuotas, pero lo tengo. ¿Esa es la bendición de Dios? Hello. ¿Sí o qué? Hay veces llamamos bendición a cosas que no son bendición, son ataduras. Y muchas personas pueden estar endeudados por todo lado porque queremos aparentar la bendición de Dios. Y es solo un ejemplo. O estar montando en redes un montón de cosas y sonrisas que realmente no son reales. Y el modelo se vuelven los youtubers que están mostrando un montón de cosas que realmente hay veces pues no son. Y entonces las personas, por obtener muchas veces el carro, la casa y la beca, terminan haciendo cosas que los alejan de Dios. ¿Qué tal este problema que está sucediendo hoy en día con la industria de la música, que muchos han visto? ¿A qué precio? Algunos artistas pagaron. ¿Cuál fue el precio de la fama? Todo esto que está saliendo de revuelo. Violaciones, tantas cosas. Ustedes saben de qué estoy hablando, el caso que está en este tiempo. Que han salido muchos actores y cantantes ahí metidos. El precio de la fama. Wow. Por buscar lo que otros buscan, terminan cediendo a la inmoralidad, y hoy en día algunos pagarán en la cárcel y otros con vergüenza mundial. ¿A qué precio vamos a pagar por correr por lo que otros están buscando? Por obtener lo que otros dicen que necesitamos. Por eso Dios necesita transformar la manera en que pensemos, en la manera en que vemos las cosas, para que podamos cambiar la manera en que vivimos y la perspectiva y los lentes con los que miramos y vemos el mundo, y lo que el mundo nos está ofreciendo y lo que nos está mostrando y lo que nos está diciendo que es el éxito. Pero el éxito a la manera de Dios se ve como la voluntad de Dios. Entonces la pregunta que tú y yo debemos de hacernos a diario en cada decisión que tomamos
es si es la voluntad de Dios, si agrada a Dios, porque la voluntad de Dios no añade tristeza. La voluntad de Dios permanece, no es efímera, no es pasajera. Y dice, y entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios, su voluntad por encima de la nuestra. Porque la voluntad de Dios habla del propósito de Dios para tu vida. Todo lo que Dios hace conlleva propósito, habla de un destino, habla de un plan. Y tú y yo somos parte del reino de Dios, que es el plan de Dios, el gobierno de Dios para su creación. Porque tú y yo tenemos parte en ese propósito. Y entonces la gran pregunta, entonces, ¿cómo sé cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo saber cuál es la voluntad de Dios? Listo, Dios, ya sé que tengo que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, que no voy a correr tras lo que otros están corriendo, que no me voy a dejar llevar por la vanagloria de la vida, por lo que se ve llamativo, sino que quiero tu voluntad, porque quiero tu bendición que trae propósito, tu bendición que no añade tristeza. Pero entonces, ¿cómo sé cuál es tu voluntad? Yo hoy te quiero decir que la voluntad de Dios para tu vida está aquí, my friends. Aquí está la voluntad de Dios, porque el plan de Dios está aquí. Que se caigan las noticas. Lo que Dios aprueba está aquí en tu Biblia. Ahí la tiene, ahí tiene la respuesta. ¿Quería la respuesta? Ahí la tiene. La tiene ahí. De pronto no sabías, pero ahí está. Y en primera de Tesalonicenses 4 del 3 al 5 dice: la voluntad de Dios es que sean santos. Vamos a buscarlos todos. Primera de Tesalonicenses 4 del 3 al 5. Vamos a buscarlos juntos. Tesalonicenses del 5 al 16. Listo. Dice así. Yo tengo Nueva Traducción Viviente. De pronto tú tienes Reina Valera. Pacho es fan Reina Valera. Yo la verdad sí leo Reina Valera porque se parece un poco más al original, pero yo soy fan de Nueva Traducción Viviente. ¿Quiénes son del team Nueva Traducción Viviente? Alza ahí la mano, yo veo. Ese es mi parche. Y dice así: estén siempre alegres, nunca dejen de orar. No, espérate. Primera de Tesalonicenses 4 del 3 al 5. Vamos a leer primero y después seguimos ahí. Primera de Tesalonicenses 4 del 3 al 5. Un poquito más atrás y ya. ¿Listo? Hágale. Dice así: la voluntad de Dios es que sean santos. Entonces aléjense de todo pecado sexual. Como resultado, cada uno controlará su propio cuerpo y vivirá en santidad y honor, no en pasiones sensuales como viven los paganos o los pecadores, por decirlo, que no conocen a Dios ni sus caminos. Wow, ¿sí o qué? Y la primera parte voy a pausar ahí. La voluntad de Dios es que sean santos.
el ser santo se puede ver como algo súper místico. La palabra de Dios dice que somos santificados a través de la sangre de Cristo, porque Él pagó el precio, porque no hay nadie libre de pecado. Sin embargo, después de recibir el perdón por nuestros pecados y de su gracia y su amor, es nuestra responsabilidad apartarnos del pecado. Y eso es lo que significa la santidad: ser apartados, decidir no participar de aquello que daña mi vida, daña mi espíritu, daña mi relación con Dios. Entonces, parte de la voluntad de Dios es que nos apartemos de las cosas que no agradan a Dios, que Dios no aprueba. Y aquí se menciona nuestra sexualidad. Y este es un tema súper grande e importante por la etapa en que muchos están en este lugar, porque es algo que estamos viendo por todas partes y está bombardeado por todas partes. Hoy en día literalmente los anuncios son muy pornográficos y ya no lo vemos así porque ya se volvió algo natural, ¿sí? La música que se escucha en muchas partes es tan literal que literalmente es como escuchar pornografía. Y entonces este bombardeo de cosas afecta la santidad, afecta el apartarnos de Dios. Y necesitamos del dominio propio para tomar la decisión de, ¿sabes qué?, pasar la página. Y si tenemos que dejar de seguir gente en Instagram, déjalos de seguir. Yo he tenido que dejar de seguir un poco gente porque a veces me salen unas cosas que yo como que, hello, esto no edifica, de nada aporta, ¿sí o qué? Y usted bien soltero y con deseos, pues más difícil se vuelve la cosa, ¿sí o qué? Yo que estoy casada, pues estoy en mejor posición que usted. Entonces hay decisiones que tenemos que tomar. El reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido, o lo que el mundo me va a querer ofrecer para distraerme. No podemos dejarnos distraer por lo que el enemigo va a hacer, porque él va a hacer de todo para distraerte. Y más al pueblo de Dios, y más a los hijos de Dios. Nos quiere tener bien esclavos. Tú tomas la decisión. En Primera de Tesalonicenses 5:16, que es una paginita después, yo tengo la versión Nueva Traducción Viviente, dice: estén siempre alegres, nunca dejen de orar, sean siempre agradecidos, sean agradecidos en toda circunstancia, pues es la voluntad de Dios para ustedes los que pertenecen a Cristo. Parte también de la voluntad de Dios es que nosotros no dejemos de orar. Cuando yo estoy buscando la voluntad de Dios para mi vida, entonces yo necesito orar a Dios. Entonces yo necesito escuchar la voz de Dios para recibir dirección de Dios, porque van a haber momentos donde es muy fácil conocer la voluntad de Dios. Para mí es muy fácil saber que el adulterio no es la voluntad de Dios. Yo no tengo que preguntarle a Dios eso, porque me lo sé, porque lo leí. Ahora, hay decisiones tan sencillas que son tan importantes como si compro algo, si me endeudo, si inicias una relación con alguien, si haces una sociedad con alguien, si me vuelvo bestie de alguien, si empiezo a andar en un parche.
Y de pronto aquí en la Biblia no, sí, ande con fulanito, sí, no ande con fulanito. O sea, las bases están en la palabra. Dios nos ha dado parámetros. El carácter de Dios está aquí. Y si hay algo que no se ve como el carácter de Dios, entonces es obvio que no es de Dios. Pero hay otras decisiones que, por más pequeños que se vean, necesitamos escuchar a Dios. Y la única manera de escuchar la voluntad de Dios y honrar a Dios con nuestras decisiones es escuchando su voz aún en las cosas más mínimas. ¿Y cómo escucho la voz de Dios? Pues pasando tiempo con Dios. Y puede que aquí no esté específico. Sí, no hagas la sociedad con Gabriela. No va a estar ahí. Pero yo te aseguro que en ese devocional, que en ese tiempo de lectura justo te llega el versículo que es. ¿Les ha pasado o no? Que uno está buscando una respuesta y es como en ese momento que busqué al Señor, ya me vino la respuesta y yo supe que era Dios hablando. Por eso el buscar la voluntad de Dios requiere oración. Aparte de eso, buscar la voluntad de Dios requiere un corazón agradecido, estar agradecido. El agradecimiento es algo que agrada a Dios. Dele gracias a Dios por lo que usted tiene, no por lo que no tiene, porque cuando uno vive enfocado en lo que no tiene, no disfruta lo que sí tiene. Entonces me enfoco más en lo que yo creo que necesito para ser feliz que en lo que Dios ya me dio. La oración y el agradecimiento son una puerta para escuchar la voz de Dios. Porque la angustia por obtener cosas y alcanzar cosas que no tenemos muchas veces apagan la voz de Dios. Porque trae ansiedad, preocupación. ¿Sabes? A veces pasamos más tiempo orando y pidiendo que dando gracias. Salmo 40 del 6 al 8. Para terminar, quiero que lo busques. Y me encanta este salmo. Este es un salmo que escribió David. Y para los que no conocen la historia de David, pues pueden leerla ahí en la Biblia. Pero podemos rescatar de David que en medio de los errores que cometió, en medio de las embarradas, siempre vemos cómo buscó tener intimidad con Dios, buscó agradar a Dios, restauró la adoración, le dio a Dios un lugar importante. Y en este Salmo 40 del 6 al 8, David llega a una conclusión que me encanta. Y hay que leerlo de pronto todo para entender un poquito más, porque David vivió persecución increíble antes de ser rey. Lo quería matar el rey que había en ese tiempo, el rey Esaú. Le tocó salir de su lugar, huir. El papá de su mejor amigo era su archienemigo. El hijo menor que nunca fue tenido en cuenta. Pero Dios le da una promesa. Dios le da una promesa de que él sería rey. Y eso no sucedió así. Así no sucedió. Pasaron años después de haber recibido la promesa de Dios para que se cumpliera esa palabra. Y en esos años él vivió muchas cosas. Sin embargo, siempre buscó a Dios, tuvo en cuenta a Dios y buscó agradar a Dios. Y me encanta esta conclusión a la que llega David en este Salmo 40 del 6 al 8.
y le dice a Dios, aquí David le está hablando a Dios y le dice: no te deleitas en los sacrificios ni en las ofrendas. Acuérdense que en este tiempo de David todavía no había venido Jesús, ¿sí? Como el sacrificio, como el cordero. Entonces en este tiempo los hijos de Dios hacían sacrificios para Dios, para el perdón de sus pecados. Y aquí David la agarra y dice: no te deleitas en los sacrificios ni en las ofrendas. Ahora que me hiciste escuchar, finalmente comprendo. Tú no exiges ofrendas quemadas ni ofrendas por el pecado. Entonces dije: aquí estoy, como está escrito acerca de mí en las Escrituras. Me complace hacer tu voluntad. Me complace. David llegó a un punto de entender que más que sacrificios para Dios, lo que más le agradaba al Señor era que Él se deleitara, dice en otra versión, le complaciera hacer la voluntad de Dios. Pues tus enseñanzas están escritas en mi corazón. Pues tu palabra está escrita en mi corazón. Es lo que David le está diciendo. Y yo me deleito, disfruto hacer tu voluntad. ¿Sabes? Una de las cosas más importantes en nuestra vida es mantener encendida nuestra relación con Dios. Es vivir y experimentar el amor de Dios. Y hace unos minutos estábamos cantando, ¿sí? Quiero estar en tu presencia, quiero vivir en este lugar. Y no era de vivir en este edificio. Estábamos hablando de vivir en ese lugar, de la presencia de Dios, de experimentar a Dios. Porque cuando tú y yo experimentamos a Dios y experimentamos su amor, nosotros no estamos viviendo por una religión, no estamos viviendo por un rito. Yo no necesito rezar 4 Padre Nuestros y 5 Ave Marías para que Dios me perdone. Jesús pagó el precio y valoro su sangre, pero también yo decido honrar el precio que Dios pagó y no pisotear lo que Él hizo por mí. Y yo honro a Dios y lo que Él hizo cuando decidió vivir para Él. Ponte de pie, Conexión City. El buscar la voluntad de Dios por encima de mi voluntad es buscar el reino de Dios y su justicia. Y mi invitación para ti en esta noche es poner tu mirada en Él, es poner tus ojos en Él. Más que lo que Él pueda darnos o lo que podamos obtener de Dios, es desearlo a Él, conocerle a Él. El anhelar su plan para mi vida, anhelar su propósito para mi vida, por encima de lo que hoy estoy sintiendo. Que mi adoración a Dios no dependa de mi emoción. Si hoy estoy triste, si hoy estoy feliz, entonces así respondo a Dios. El buscar a Dios es una decisión, y tener ese corazón agradecido, sin importar lo que yo pueda estar viviendo hoy o mañana, es una decisión que tú y yo tomamos.
llevarnos. Y hay una invitación a no dejarnos llevar por lo que otros están corriendo tras esas cosas, a no dejarnos llevar por las corrientes, por la moda, por la tendencia, sino decir: ¿sabes qué, Dios? Decido deleitarme en ti. Así como David dijo: ya entiendo, ¿sabes qué? Tú no quieres mi sacrificio, tú no quieres un rito, tú quieres mi deleite y que yo disfrute hacer tu voluntad, que yo disfrute buscarte a ti, agradarte a ti. Y cuando tú tienes la recompensa de su presencia y de su amor, se vuelve mucho más fácil seguirlo a Él y dejar las cosas del mundo atrás, dejar lo otro que el mundo me está ofreciendo, que me quiere deslumbrar, y poner mi mirada en Él. Se vuelve más fácil cuando deseo disfrutar de Él, disfrutar de su presencia, disfrutar de hacer las cosas bajo su voluntad y bajo su dirección. No es una carga, es un deleite. Es un deleite. Y el hacer su voluntad se desvanece la carga, se desvanece la presión del pecado. Ya el pecado no te domina, porque tú lo disfrutas a Él, porque tú disfrutas su presencia.